Asal Suba ha dejado al descubierto un costado íntimo que pocos imaginaban, y de paso reavivó todas las preguntas sobre por qué su relación con Erkan Merik ha tenido etapas tan intensas como breves. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de entrar en detalle, los invito a suscribirse y apoyar este canal, porque hoy les traigo una historia cargada de emociones, silencios y confesiones que circulan entre rodajes, redes y titulares que no perdonan. Durante años, el vínculo de Asal y Erkan ha sido combustible para la maquinaria del espectáculo. Las miradas cómplices en el set, los mensajes en redes que parecían decir más de lo que decían, y esas pausas que jamás fueron del todo claras, hicieron que su historia fuera diseccionada al milímetro. Asal, conocida por su luz y espontaneidad, sorprendió al confesar con una serenidad pasmosa: "No soy una persona muy emocional". Es una frase que no niega el amor, sino que lo redefine desde su manera de sentir, más calculada, más protectora, más prudente. No fue una pose, fue un espejo de lo que ella misma vive cuando las cámaras se apagan. La fama les llegó jóvenes y a la carrera, a ambos. Ese ascenso veloz convirtió cada gesto en noticia y cada silencio en sospecha. Sus primeros acercamientos lejos del foco fueron discretos, pero cuando su química se convirtió en bandera para el público, la presión se disparó. Asal admitió que le costó construir lazos profundos con tanta gente opinando. A veces, en pantalla veían a un personaje, no a mí. Y así, algunos capítulos en la vida real duraban poco. La frase cayó como un jarro de agua fría sobre un fandom que soñaba con una leyenda romántica inquebrantable, sin entender que ni ella ni Erkan podían respirar sin que el rumor los persiguiera. Que Asal ame amar no significa que se entregue sin red. Sabe que hay una diferencia entre la pasión televisiva y la intimidad real con Erkan. Y si bien ambos tuvieron desencuentros, lo hicieron detrás de puertas cerradas, intentando que lo suyo no fuera munición para la prensa. Aún así, cualquier gesto se convertía en trending topic. Un unfollow, un post con una cita ambigua, una foto a contraluz que parecía una despedida. Hubo titulares sensacionalistas que pintaron discusiones que jamás existieron, y hubo lecturas malintencionadas de publicaciones que, según ella, solo pedían aire y silencio. Asal insistió una y otra vez: la privacidad es su talismán, y a veces también su armadura. Con el tiempo, ambos han hablado en clave de aprendizaje. Asal lo expresó con una madurez que sorprendió: cada relación es una escuela. A veces no sale bien, pero de cada intento salimos más fuertes. El amor no es solo mariposas. También es entenderse, caerse y volver a mirarse a los ojos. Y Erkan, siempre más reservado, ha dejado caer que lo suyo no es exhibir sentimientos, sino vivirlos. Para muchos, esa combinación explica por qué su historia tuvo periodos de silencio. No siempre es fácil sostener un vínculo cuando la emoción se rifa en la plaza pública y la ternura se mide en likes. Las redes han sido un espejo contradictorio. En un mismo día podían aparecer comentarios completamente opuestos. Asal es auténtica y directa. Esta confesión lo prueba, se leía junto a: si lo suyo no dura, es porque no logra conectar del todo. Otros defendían a Erkan como un hombre que protege lo que ama, mientras había quien lo acusaba de excesiva distancia. Entre la adoración y la crítica, la pareja pasó de inspiración a debate nacional en cuestión de horas. Y sin embargo, en cada publicación calculada, en cada entrevista corta, se adivinaba la misma idea: sentir no siempre es gritarlo. La forma en que Asal entiende el amor explica mucho de su relación con Erkan. Prefiere la cautela y el equilibrio, elegir el momento y el lugar para abrirse. No soy demasiado emocional, pero eso no significa que no me importe. Siento distinto, dijo, dejando claro por qué a veces parecía lejana cuando la realidad le exigía cercanía. Erkan complementó esa mirada con su habitual sobriedad. Lo importante para él es cuidar y construir sin espectáculo, aunque a muchos les parezca frialdad lo que en realidad es pudor. Los pasillos de sus rodajes fueron el caldo de cultivo de las suposiciones. Quienes estuvieron cerca cuentan que la comunicación entre ellos podía pasar de una complicidad ligera a una distancia meditada, como si regularan un termostato invisible. Los fans, atentos a cada gesto, compartían capturas de sonrisas y miradas, tejían teorías y montaban cronologías. Y en las fotos detrás de cámaras, los silencios decían tanto como las sonrisas, confirmando esa naturaleza íntima que ambos defendían pese a la insistencia del show mediático. No faltaron titulares que quisieron coronar cada mínimo desacuerdo como ruptura, ni columnas que pretendieron convertir una pausa laboral en drama sentimental. Hubo semanas en que circularon versiones tan opuestas que parecía que hablaban de dos parejas distintas. Asal respondió de forma sobria. Prefirió recordar que el vínculo,
en cualquiera de sus formas, también es el lugar donde uno aprende a ser mejor. En cada etapa se gana experiencia, dijo. A veces fallamos, pero cuando uno mira hacia atrás, entiende lo que necesita y lo que no. Es un manifiesto que no niega el dolor, lo convierte en brújula. Lo cierto es que el caso Azal Erkan lleva años siendo sinónimo de rumor. Su historia breve larga breve. Esos intervalos donde el trabajo los separa o los vuelve a cruzar, alimenta un ciclo interminable de especulación. Para algunos, Azal batalla para aferrarse emocionalmente. Para otros, es una mujer moderna que se cuida y decide por sí misma, sin dejar que la euforia pública decida el ritmo de su corazón. Y en esa disyuntiva, los dos siguen siendo un enigma encantador, un rompecabezas que el público intenta completar con piezas prestadas. En este punto, la confesión más repetida de Azal es casi una postura vital. Una relación sin conexión real no puede funcionar a largo plazo, por eso algunas etapas se quedaron cortas. Erkan, que rara vez da titulares, terminó respaldando esa idea entre líneas. Si no hay espacio para una intimidad a salvo, no hay futuro. Es directo, pero resume muy bien lo que ambos han vivido entre sets multitudinarios y noches de silencio. La reacción de los fans ha sido, una vez más, una hoguera. En cuestión de horas, los comentarios coparon todas las plataformas. Hubo quien celebró la transparencia de Azal, y quien se preguntó si su aparente distancia no es, en el fondo, su mecanismo de defensa. Otros miraron a Erkan como un espejo de esa templanza que no vende titulares, pero sostiene la calma. Ese ir y venir de opiniones fue tendencia durante días, con debates encendidos sobre lo que significa, hoy, amar bajo el escrutinio de todos. En el último tramo, ambos han optado por una prudencia aún mayor. Se han concentrado en sus proyectos, han perfilado sus prioridades y han dado señales claras. No están en una carrera por convencer a nadie. Estamos esperando el momento adecuado. No hay prisa, dejó caer Azal. Esa frase, lejos de apagar el interés, encendió una admiración distinta, la que reconoce que el amor, tal vez, no necesita comprobarse cada semana ante millones de ojos. Esta nueva etapa, más consciente, ha sido leída por algunas columnas de farándula como la estrategia de dos personas inteligentes que no se precipitan. El titular se replicó con velocidad y abrió nuevos debates. ¿Es frialdad o madurez, blindaje o respeto por lo esencial? Mientras las redes se dividían, ellos siguieron con su plan silencioso, trabajando, eligiendo y sosteniendo esa línea de discreción que tanto les ha costado preservar. Y es que la visión del amor que comparten, cada uno a su manera, propone una mirada distinta sobre las relaciones modernas. Pueden no estar exhibiendo un idilio continuo, pero no renuncian a la experiencia de amar y aprender. De hecho, allí está su atractivo, en esa forma serena y a ratos misteriosa de escribir una historia a contraluz. Lo que Azal ha aprendido se nota, ya no depende de una prueba constante. Prefiere crecer con las lecciones. Y Erkan, fiel a su temperamento, se mantiene como un guardián silencioso de lo que considera sagrado. Los programas de espectáculos y los portales de noticias no dejan de recalcar este rasgo: disciplina en el set, discreción en lo privado. Y en cada publicación de ambos, la curiosidad vuelve a prender, una frase, una imagen, un guiño que la audiencia desarma para entender si esa chispa sigue viva. Paradójicamente, mientras más intentan proteger su mundo, más se intensifica el vínculo con sus seguidores, que sienten que, en esa prudencia, hay honestidad. Lo que hemos escuchado de Azal en estas últimas semanas no son simples titulares, son una cartografía de su mundo interno. Ella puede sentir que le cuesta soltarse, pero jamás ha menospreciado el amor. Lo mira como un viaje que requiere cabeza y corazón, y lo defiende de la intromisión con la misma determinación con la que defiende su trabajo. Erkan acompaña desde ese lugar sobrio que lo define, y juntos, a su ritmo, siguen encontrando maneras de hablar sin decirlo todo. En conclusión, lo que esta pareja ha conseguido es más que un relato de idas y vueltas. Han instalado un tema que incomoda y fascina: la búsqueda del equilibrio entre la verdad privada y la expectativa pública. Que Azal prefiera ser cauta y mantener su centro no la hace menos apasionada, como tampoco convierte a Erkan en una estatua. Son dos intérpretes que encontraron un modo propio de escribir una historia de amor bajo reflectores demasiado brillantes. Si quieren estar al tanto de las confesiones más sinceras de Azal Suba y los silencios elocuentes de Erkan Merik, no olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas. Activen las notificaciones para no perderse las próximas revelaciones, entrevistas exclusivas y el inevitable murmullo del que todos hablan. Y ahora díganme, ¿creen que Azal y Erkan son dos almas que aman de verdad, o piensan que su necesidad de resguardo les juega en contra cuando llega la hora de conectar?
Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.